Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este nuevo seminario de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con este sería el segundo seminario de esta tercera fase. Esta tarde el tema versa sobre salud mental, en concreto reflexiones sobre el término salud mental en el deporte desde diferentes perfiles profesionales del ámbito deportivo. Como todo nuestro seminario, está organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Extremadura, y cuenta con el patrocinio de Ibercaja. Me acompañan Sonia Bejarano, directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, y como tertulianas de la tarde, Pilar Doñoro, que es médico, secretaria de la Asociación Española de Médicos del Baloncesto, responsable de la implantación del protocolo contra el COVID en la fase final de la Liga CB. Tenemos a María del Mar Jover, atleta internacional con la selección española en salto de longitud, 4 veces campeona de España. Y completa la terna Toñi Marcos, psicóloga especialista en deporte y experta en resolución de conflictos con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Y nada, tiene la palabra para introducirnos este interesante tema de esta tarde, Sonia. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel, por la introducción y sobre todo muchas gracias a las personas que hoy nos acompañan, que además de compañeras, son amigas. Entonces, bueno, la verdad que tenía muchas ganas de que nos comentaran sobre qué es la salud mental, porque al margen de que entren o no en lo que es la definición, que yo creo que es lo menos interesante de hoy, sino lo más importante es que nos trasladen su punto de vista y su experiencia, porque son 3 profesionales del ámbito deportivo que llevan toda su vida trabajando en el deporte, desde diferentes perfiles, como bien ha explicado Miguel, desde el mundo de la psicología, desde el área médica y desde la piel, ¿no? de la propia deportista, como es el caso de María del Mar. Tienen muchísimo bagaje, muchísima experiencia. Espero que le saquemos jugo, que lancéis todas las preguntas que necesitéis con respecto al tema de salud mental, incluso otros. Y bueno, al final este es un término que se ha puesto más de moda quizás a raíz de los últimos Juegos Olímpicos. A mí sí que me gustaría aclarar, ¿no?, que el tema de salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es bienestar. Y esto viene muy vinculado al tema mental, porque solemos asociar la psicología a un tema de un problema, cuando quizás es una herramienta para magnificar, ¿no?, los resultados que creemos poder obtener en el mundo del deporte, sobre todo cuando estamos expuestos a muchos retos de manera continua que hay que saber afrontar. Así que, bueno, antes de que empecemos con este interesante tema, Miguel, te cedo de nuevo la palabra para que recuerdes la manera de colaborar y de lanzar preguntas vía chat. Pues sí, muchas gracias, Sonia. Pues todas las participantes tenéis 2 recursos a vuestra disposición. Por un lado está el chat, que para ello es importante que activéis el envío a todas las personas, porque por defecto viene solo a los panelistas. Entonces, para que las preguntas que hagáis las vean todo el mundo, importante que activéis el envío a todas las personas. Y por otro lado tenéis el módulo de preguntas y respuestas. A medida que se vaya desarrollando la tarde, bueno, pues yo iré formulando preguntas que vayáis haciendo a las 3 tertulianas y ellas las irán contestando. Si la pregunta en ese momento no es sobre el tema que se esté hablando, pues bueno, pues al final también de la tarde se abrirá un turno de preguntas y respuestas y será en ese momento más adecuado para responder alguna de ellas. Nada, informaros también que tras finalizar el seminario se os abrirá una breve encuesta anónima en el navegador para que la contestéis, ayudándonos a mejorar de cara al futuro. Y como siempre en otros seminarios, a todas aquellas personas que asistáis al menos al 80% del tiempo de seminario, se os enviará un certificado de aprovechamiento. Y nada, yo sin quitarle más tiempo a las 3 tertulianas, os cedo la palabra para que nos ofrezcáis una interesante tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a empezar yo con una breve introducción y enseguida vamos a empezar. Queremos que la tarde sea dinámica, que sea activa, que cada una pueda contar y compartir la experiencia, porque creo que es una manera o un aprendizaje un poquito diferente, ¿no?, que es el que queremos transmitiros hoy. Daros las gracias a la Fundación y a Sonia especialmente por habernos invitado a poder un poco visibilizar y reflexionar, ¿no?, sobre un tema tan bonito y tan apasionante como es el tema de la salud mental y el deporte. Y a ti, Miguel, pues por aguantarnos en toda esta preparación y todo este puesta a punto, que esperemos que salga lo mejor posible a lo largo de la tarde.
Queremos que las intervenciones sean cortitas, así que yo voy a intentar ser corta, pero voy a hacer una introducción y a partir de ahí empezaremos un poco la dinámica, ¿no? La idea de salud mental, como bien ha dicho Sonia, no es la ausencia de enfermedad, o sea, salud mental y la salud física van unidas. De hecho, vamos a empezar, si queréis, con una reflexión muy básica y muy sencilla. Si tenemos un amigo, un conocido, un familiar que viene a la casa y nos dice, ostras, mañana me operan de la rodilla, no pasa nada, o sea, todos sabemos, tranquilo, no va a pasar nada, importante la rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Pero si ahora ese mismo familiar, esa misma persona, ese hermano viene y nos dice, me han diagnosticado de una depresión, bipolaridad, algún trastorno, estrés, ansiedad, que tampoco hacen falta que sean trastornos de enfermedad mental, sino que la salud mental también tiene, perdonad, lo que yo en deporte muchas veces llamo las lesiones mentales. Los deportistas pasan por lesiones mentales y no son trastornos o enfermedades como tal. Igual que en medicina, y Pilar seguro que no lo aclara, hay una diferencia clara, ¿no?, entre una enfermedad y una lesión. A nivel mental también a mí me gusta diferenciar esas lesiones deportivas, ¿no? Pero cuando alguien dice, tengo este trastorno o me han diagnosticado de, automáticamente nuestra reflexión, nuestro estado de ánimo ya varía, porque ya es, ¿y por qué a él? ¿Qué ha hecho para que le pase? O sea, alguien se hace un E15 en una escalera o en una acera y nadie se pregunta el por qué, sino en las enfermedades mentales sí. O sea, hay una diferencia muy clara. Para mí hay una premisa fundamental y es que desde el principio cualquier ser humano, cualquier persona diferencia mucho una enfermedad o una lesión física de una enfermedad o una lesión mental, ¿vale? Esta es la breve introducción con la reflexión que acabo de haceros y ahora si queréis lanzo la primera pregunta y así vamos a ir un poco para que sea dinámica, como decía. Y voy a empezar por Marieta. Y a Marieta le voy a preguntar, porque ella tiene una historia muy interesante, que si quiere compartirla, la compartirá y si no, me imagino que poco a poco la irá desgranando a lo largo de la tarde. ¿Cuándo empiezas tú a darte cuenta? ¿En qué momento sientes que algo te está pasando y que no estás, que tienes un problema? ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuándo empieza a fluir eso, Marita? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y gracias Sonia, gracias Miguel, gracias a la Fundación por invitarnos a compartir estas experiencias. Y bueno, respondiéndote, Toni, fue muy sencillo, ¿no? No me di cuenta al momento, solo cuando ya estaba por encima de los límites físicos. Esto es, yo notaba que pasaba algo porque ese amor que sientes, esa pasión que sientes por tu deporte, se me iba apagando y solo quedaban las preocupaciones, las frustraciones por las competiciones que no se conseguían. Esos entrenamientos que por lo general los más duros suman doble, a mí me restaban. Y cuando físicamente ya me estaba encontrando muy floja, tenía problemas estomacales, tenía problemas de insomnio y sobre todo esos problemas físicos, pero a la vez mentales. Vivía continuamente tanto en el pasado como en el futuro, sin centrarme en el presente. Y eso me agobiaba muchísimo. Esto es, siempre estaba preocupada por los entrenamientos, siempre estaba preocupada por las competiciones, rendir al máximo y me estaba llenando la mochila de detrás, ¿no? Y bueno, pues el ser humano tiene que sobrevivir, tiene que saber adaptarse y cuando se adapta y se conoce uno mismo, toma decisiones. No era capaz de tomar ninguna decisión. Todos los pensamientos que venían a mi mente eran negativos y por lo tanto era un círculo vicioso del cual no podía salir. Y eran pues esos síntomas que me hicieron alertarme de que algo estaba pasando y no era bueno. Pilar, cuando te llega a ti una deportista con una sintomatología o con una experiencia un poco como la que acaba de transmitir Marieta, normalmente ¿cómo tiende a actuar el médico? ¿Cómo sería un poco la respuesta que daría desde el servicio médico? Bueno, buenas tardes. Lo primero también, muchas gracias a todos los que han hecho posible el que estemos aquí esta tarde hablando.
Y bueno, Toñi, dos cosas quiero dejar claras. A lo largo del recorrido ha cambiado mucho cómo recibía yo a los deportistas y cómo los recibo ahora. Porque antes, muchas veces en medicina, yo he tenido grandes profesores y me decían, no, o sea, primero escucha al paciente, pero no, vete ya con una opción. Piensa dónde puede estar la causa, sus problemas. No creas que el paciente cuando te lo diga, cuando te cuente todos sus síntomas y sus sensaciones, etcétera, te va a aparecer así como por arte de magia el diagnóstico que tiene. Tienes que tener una sospecha clínica, y lo que quería aclarar es ese punto, ¿no? Que si no conoces la psicología del deporte en este caso, nunca vas a sospechar que el problema o la causa de determinadas afecciones físicas o que afectan al rendimiento de los deportistas pueden venir de la cabeza. Por eso digo que yo también he tenido que pasar por un recorrido. Tuve la suerte de que desde antes de terminar la especialidad ya pude viajar con psicólogos y aprendí un poco la necesidad que había y para lo que servían. Y entonces cuando te llega un deportista, en este caso son nuestros pacientes, por decirlo así, pues mira, depende mucho de varias cosas, de si eres médico de equipo, si es alguien que consulta de forma particular, si tú mismo estás dentro de un equipo y si el deporte es individual o si es de equipo, porque muchas veces nosotros tenemos, nos llegan los deportistas porque alguien del equipo te lo ha dicho, y cuando digo del equipo puede ser desde una compañera o compañero si es un deporte de equipo, el entrenador, a veces el fisio, a veces... bueno, a veces el propio deportista viene también y te cuenta cosas. Y la manera de llegar, pues principalmente es hablar, viendo los síntomas. Indudablemente, como médico que soy, tengo que descartar siempre lo orgánico, es decir, aquello tangible, aquello físico. Y cuando descartas todo lo evidente, pues enseguida ya tienes que empezar a trabajar con el deportista. Yo tenía una pregunta que hacerle a María del Mar, para seguir yo creciendo también. Dice, no, yo me di cuenta, tal. ¿En qué momento pides ayuda? Porque hay gente que tiene esas sensaciones y no sabe reconocer que necesita ayuda. ¿Cuándo dices, oye, esto, qué es lo que realmente hay que te hace que dices, sola no puedo? Lo físico, Pilar. Cuando empiezo a tener taquicardias, empiezo a no dormir, la menstruación desaparece por completo y tengo unos niveles muy altos de ansiedad. Es cuando digo, algo mal está pasando, algo ocurre, ¿no? Y como he dicho antes, no es bueno. Entonces, yo conocía, porque en esos entonces no piensas en ir a un psicólogo deportivo, piensas que puedes con todo al mismo tiempo que lo has hecho durante toda tu carrera deportiva. Y bueno, pues te das cuenta de que tú sola ya no puedes. Incluso tus familiares, que son aquellos que están respaldándote siempre, incluso no pueden entrar ahí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando ya te levantas sin ganas de ir a entrenar, incluso sin ganas de levantarte para conseguir objetivos, pues algo estaba pasando. Entonces me dieron la posibilidad de encontrar a mi salvadora, como es Toñi, y el otro día estuvimos recordando, ¿verdad, Toñi? Ese momento de vernos el primer día tomando un café, que yo creo que incluso no me tomé ningún café porque ya por esos entonces me sentaba muy mal. Y claro, Toñi, lo estuvimos viendo, lo estuvimos recordando y preguntarte, ¿no? Probablemente lo que me pasaba a mí a nivel mental viniera de lejos, pero ¿cuándo crees tú que es el momento en el que suelen aparecer esos síntomas que nosotros tenemos? A ver, los síntomas suelen aparecer normalmente, lo has dicho tú un poco al principio, ¿no? Cuando la frustración, cuando el fracaso, cuando aparecen las lesiones, cuando no consigo el rendimiento, cuando no tengo ganas de ir a entrenar, cuando no consigo los resultados por los que estoy trabajando. Normalmente suelen aparecer ahí. ¿En qué momento de la temporada en concreto? Pues casi siempre relacionados con la alta competición, con los momentos álgidos de la competición. Depende del deporte, suele ser más cerca del verano.
dependen de otros deportes, pues a lo mejor es más en enero, febrero, pero normalmente están relacionados con los momentos de competición. Unos síntomas son los que tú has definido y otros síntomas, claro, están muy relacionados con el miedo al fracaso, con las dudas, con la inseguridad. Y luego además que son síntomas que se confunden mucho, y ahí Pilar seguro que nos aclara muchas cosas, se confunden mucho los síntomas porque lo que se nos olvida a veces es que el deportista vive cotidianamente con síntomas elevados a. Por ejemplo, la mayoría de los deportistas tienen problemas de insomnio a lo largo de su vida. Si tú vas a un médico normal, te va a decir que el insomnio... Bueno, yo he tenido más casos de deportistas que han empezado a trabajar conmigo porque ya venían medicados, porque yo no he tenido que mandar a nadie a que lo mediquen después de estar trabajando un tiempo, pero ya venían medicados. Y cuando, oye, no, es que llevo sin dormir 3 semanas y ya me han mandado X fármaco, ¿no? Es que estoy perdiendo el apetito y ya me han mandado no sé qué. O sea, que muchas veces son síntomas que tiene la población normalizada, pero que en el caso del deportista esos síntomas están relacionados con un momento de la temporada, con una situación relacionada con el deporte. Y eso creo que es lo que a veces nos falta entender o comprender. No sé si Pilar ve que va por ahí un poco los tiros. Sí. O... A mí, bueno, no sé si os vais a reír, pero una de las cosas que me llama la atención cuando decís un médico normal, entendemos que es un médico de cabecera, un médico de atención primaria. Y a mí me ha pasado llegarme los deportistas diciéndome que incluso les han dicho que es que entrenan mucho, que cómo no van a estar así, que si es que están entrenando mucho, pues tienen que estar cansados, nerviosos, que entrenen a otra hora, que se acuesten un poquito antes. Entonces, claro, yo creo que eso personalmente creo que nos perjudica a todos, a deportistas y a profesionales médicos y psicólogos, porque claro, lo que hay que hacer es primero ajustar bien, primero reconocer por dónde puede ir mi problema y a partir de ahí saber quién lo puede tratar y cómo. Una de las cosas que me he encontrado yo cuando he tenido ya, después de ese bagaje, la sospecha de que el tema podía ser clínico, por un poco, no quiero olvidarme de lo que ha preguntado Toñi. Síntomas, indudablemente nosotros lo más cercano que tenemos, te cuentan lo que hay y depende si es una lesión física, un estado de ansiedad, que a veces ellos te lo cuentan de otra manera. Mira, es que no respondo igual, o a veces han llegado a decir... Yo es que me encontraba mucho más activo ahora, a ver si estoy un poquito anémico. Pues efectivamente tiramos de analíticas, últimamente como ya las sospechas son mayores y encontramos otras vertientes, ya sí que vemos mucho más tiras hormonales, bueno, hacemos una batería mucho más compleja para ir descartando todo, como he dicho antes, orgánico y bueno, y enfocarnos hacia lo psicológico. Pero lo que quería decir de los médicos normales es que hay que saber la causa, vamos, más que la causa, hay que saber por dónde puede venir eso y sobre todo lo que yo me he encontrado ha sido mucha resistencia, ahora menos, hablando con los deportistas, el decirles, mira, ¿has pensado o has contado con la posibilidad que tu problema sea también de tu propio cerebro? No se podía decir mental, porque todo el mundo ya era, como habéis dicho al principio, negativo, malo. Tenemos que partir de la base que el concepto de deportista a día de hoy sigue siendo superhéroe, invencible, nada de debilidad, se echan a la espalda todo, que no está mal, pero también necesitan unas herramientas. Entonces, yo personalmente mi lucha siempre es utilizar la psicología como algo más. Si tú tienes un tobillo que se te va de vez en cuando y yo te prescribo no solo tratamiento médico para que no tengas dolor, sino estabilizadores o un determinado vendaje, también te puedo prescribir, mira, trabaja con el psicólogo para que afrontes de una manera diferente a la que hasta ahora has venido haciendo y te iba bien, para que te enfrentes a esta situación nueva que tienes. Y en cuanto a cuándo, quería decir que indudablemente lo que sí que está demostrado es que los periodos de estrés, o sea, el deportista está siempre en un basal que no son sus vacaciones, es decir, sus vacaciones estarían por aquí, no sé si me veis, y cuando ellos empiezan a entrenar, cuando empieza su temporada ya se ponen aquí, de nivel de estrés. Cuando van viniendo los objetivos, lo que se va marcando,
el devenir, porque a veces las competiciones, yo meto ya de entrada el tema de la pandemia, situaciones del entorno, problemas familiares, problemas de gente que compatibiliza sus estudios con otros trabajos. Todo eso lo que va haciendo es, les va a subir. Cambios en los entrenamientos, modificaciones, porque llega el entrenador y en la búsqueda de la mejora del rendimiento deportivo, pues les introduce una metodología nueva de entrenamiento. Eso también es un factor estresante. Y cada deportista, cada organismo lo vive de una manera y lo manifiesta de una manera determinada. Y entonces ahí sí que somos los médicos los que, orientados a través de lo que nos dice el deportista, vamos prescribiendo las pruebas o las medidas que consideramos que nos pueden hacer llegar al diagnóstico. Hemos dicho cortos, yo sé que me... Sí. Sí. ¿Y qué porcentaje, por ejemplo, del que ya sé que no has hecho ninguna estadística ni nada, pero a lo largo de tu trayectoria, de la gente que le has prescrito que a lo mejor la solución estaba no tanto en fármacos como en el trabajo, en el entrenamiento psicológico con un profesional, ¿cuántos crees tú que realmente han acudido? Mira, en número no te lo puedo decir, pero sí que te puedo decir, igual que antes, que yo he visto una línea ascendente en cuanto a receptividad. Me explico. Yo me acuerdo que en los primeros años también puede ser, bueno, pues que yo no otorgaba la confianza suficiente, a lo mejor, ¿no? Porque todo el mundo necesita una trayectoria. Pero yo me acuerdo que cuando trabajaba en un club, el sacar esto, es decir, ¿y te has planteado que a lo mejor podíamos utilizar la herramienta de la psicología? Era no volver a verme, la verdad. Con lo cual eso me demuestra, si no venían a verme a mí, tampoco iban a ver al psicólogo. Los que sí que tienen interés y que le dan ese margen, que eso también es importante lo que quería decir. Voy por orden. Los que no vienen, o sea, esos se iban, no volvían. Los siguientes que se te quedaban escuchando, y entonces en ese momento yo aprovecho y les digo que no me tienes que responder ahora, dale una vuelta. Analízalo, mira lo que te ha venido pasando hasta ahora, piénsalo. Hasta ahora, si con todo lo que has venido haciendo no has mejorado, a lo mejor es el momento de darle una oportunidad a cosas nuevas, situaciones nuevas, herramientas nuevas. Yo siempre digo que no vale cualquiera, porque es verdad que los últimos 10 años, por ejemplo, las tecnologías para unas cosas han venido muy bien, pero para otras nos han hecho mucho daño. Nos han hecho mucho daño porque da la sensación a veces que cualquier profesional vale. Y bueno, yo creo que hay que ser un poquito más exigente en quién nos trata y cómo nos trata. Y te puedo decir que, ya te digo, por números no, pero de toda la gente en los últimos 5 años que yo le he propuesto, es verdad que también he de reconocer que hay gente que veo que no soy yo la que le tiene que decir eso. Sobre todo en los equipos, o sea, cuando digo los equipos, cuando hay un deportista que tiene alto nivel, o sea, que es de alto nivel y tiene un equipo detrás, un equipo técnico, etcétera, yo ya reconozco, o sea, busco otra persona que se lo diga, porque si no, yo sé que no, mi mensaje no les va a caer. Pero yo te reconozco que probablemente en los últimos 5 años, 6 a lo mejor, toda la gente que le he comentado el tema de la psicología lo ha visto con otros ojos y por lo menos le ha dado una oportunidad. Hacerlo, ya te digo, pues no sé, a lo mejor me iría a un 80, 75%, pero en los últimos años, ¿eh? Antes, al revés, un 25%. Marita, ¿tú tuviste a alguien en tu entorno que te ayudó a ver que la opción o la salida tenía que ser buscar otro tipo de ayuda? Supongo que compañeros cercanos a mí, ¿no? Deportistas, compañeros que se vieron en la tesitura, igual que la mía, que ya trabajaban con psicólogos deportivos e incluso ir a competiciones y estar con tus amigos y comentar el tema, ¿no? Entonces, pues sí que en ese sentido tuve la gran suerte de topar con personas y compañeros así que me animaron a contactar contigo en este caso para poder solventar este tema que me estaba pasando, ¿no? Este problema. ¿Y tu entorno, puedes contarnos un poquito tu entorno más cercano, si te apetece, porque yo sé que es algo muy personal, si tu entorno desde el principio y en la actualidad un poco cómo ha llevado tu tema, porque tú llevas años trabajando tu entrenamiento mental? Sí. A ver, tú piensas que Marita para la familia, como decía bien antes Pilar, era la superheroína, la deportista, la que lo conseguía todo.
la que nunca se permitía el lujo de ser débil o de caer, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento, nadie se lo espera, ¿vale? Es que quiero dejar el atletismo, es que momentáneamente no me está haciendo daño, es que necesito desconectar de mi pasión, estoy pasándolo mal. Y es cuando les digo, pues estoy en manos de una psicóloga deportiva. Pero ¿cómo? Si tienes a tu familia que te está ayudando, sí, no es suficiente. No es suficiente. Yo sé que estáis ahí en el aspecto sentimental, emocional, en el que sois la mano que siempre está detrás de mí, pero necesito algo más, esos mecanismos que me ayuden a entender qué me está pasando, ¿vale? A conocerme mucho más y a poder utilizar esos mecanismos que voy a aprender y voy a trabajar desde el momento en el que me pongo en manos de esta persona para poder solventar este problema y sobre todo convertirme en mejor persona cada día y disfrutar de ese modo presente que estoy perdiendo. Y sobre todo, volver a disfrutar de mi deporte. Era lo más importante. Yo tuve muchas disputas, por ejemplo, con mi madre, ¿no? Que le costaba mucho entender eso. Ahora es como, ¿cuándo te toca con Tony? ¿Cuándo toca trabajar? ¿Por qué? Porque me ha visto feliz. Vuelvo a ser una mejor versión de mí. Pero claro, existe ese tabú, Tony, y tú lo sabes. Porque, ¿qué piensa el deportista cuando se pone en manos tuyas de ir al psicólogo, en este caso? Una pregunta, Marieta, disculpa, Toñi, has dicho algo que me ha llamado mucho la atención cuando has dicho mi familia y los compañeros. Me explico, ¿has encontrado algún rechazo en deportistas de tan alto nivel como tú que no hayan trabajado con psicólogo y sin embargo te han puesto algún rechazo, algún, no sé, desaire o... En mi caso ¿Han no. dicho, yo no creo en esas cosas? ¿O simplemente...? No, en mi caso no. Será porque me muevo con gente que piensa igual que yo. Y eso es muy bueno, rodearse de gente. ¿Alguna pregunta de los participantes está yendo en ese sentido? ¿Que cómo puede ayudar un compañero o un entrenador a otro? Claro. Entiendo que creyendo en el tema y poniéndolo en manos de profesionales. Yo creo que la formación es fundamental. Yo creo que la formación a entrenadores, a profesores, a maestros, a todo el entorno del deportista y a ver, nos estamos centrando hoy en la élite, pero que tenemos que tener en cuenta que todo esto debería de recaer en las categorías inferiores y que está recayendo en la actualidad en chicos cada vez más jóvenes, ¿vale? Entonces yo creo que una de las cosas es una buena formación, no tanto la que dan siempre, que siempre esperamos que nos las den las federaciones o los clubes, sino muchas veces hay que buscarla, ¿no? Y luego, pues, como bien dice, con estos cursos, ¿no? Que se le dé una visibilidad diferente al tema de la salud mental, al tema del entrenamiento mental, de la psicología, el tema de cada uno. Nosotros tenemos que aprender a ser un poquito más, no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero un poco que alguien nos viene con un problema de este tipo, lo que he dicho antes. No es lo mismo una rodilla que decir voy al psicólogo, ¿no? Porque yo sí tuve al principio, alguna vez lo he contado, cuando yo empecé a trabajar, claro, hace 26 años que empecé, la figura no estaba tan reconocida. Y yo recuerdo de ir a algunos sitios y el deportista con el que yo trabajaba, ponerse a abrocharse las zapatillas para que no lo saludara y que la gente no entendiera, no viera que había una relación entre nosotros. Yo tengo alguna foto de estar viendo competiciones yo sola en una grada. Pero sola, cuando digo sola, es que no había absolutamente nadie alrededor mío. Nadie se quería acercar, ni padres, ni entrenadores, para que nadie asociara que me conocían o que estaban. Ahora es al contrario, ahora hay veces que tengo que decir, he venido a ver la competición, por favor, quiero ver la competición, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Se ha hecho mucho trabajo, porque ya la visibilidad que tenemos es una totalmente diferente. Pero yo creo que todavía queda mucho trabajo y ese trabajo está en los padres, en el entrenador, en los entrenadores, en los equipos técnicos, en los gestores deportivos. Yo creo que todavía queda mucho trabajo por hacer.
Perdonadme que meta un inciso, pero viene a cuento de las preguntas que estáis haciendo y sobre todo lo que acaba de decir Toñi. La formación es muy importante, puesto que es la prevención que se puede hacer de estas cosas. Y todos tenemos que estar formados, padres, entorno, técnicos, y desde más pequeñitos, mejor. Pero además algo muy importante, el deporte es superación. El deporte es superación, pero hay que afrontarlo, y lo que no es sufrimiento de me voy a morir en ello. No sé si me explico, a ver si encuentro las palabras adecuadas. Yo Que te puedo ayudar. indudablemente tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer un trabajo constante, una dedicación, tienes que, esfuerzo y dedicación, tener todos los días una constancia, pero lo debes hacer con amor y con ilusión. Si eso falta, es que a lo mejor nos hemos equivocado de profesión, o es que a lo mejor no estamos formados. Y cuando uno conoce qué riesgos tiene, es más fácil anticiparse, no eludirlos, sino saber cómo enfrentarse a ellos. Que eso no es fácil, claro, pero no es imposible tampoco. Entonces, yo creo que ese es el concepto que tenemos que tener de deporte. Y yo quería hacerle una pregunta a Toñi, porque yo creo que últimamente estamos mezclando un poquito, o por lo menos lo que yo me llega un poco a la consulta, me llega gente cada vez más joven, efectivamente, y yo creo que estamos mezclando mucho lo que son problemas, incluso diría, de maduración psicológica de la gente joven, que además está metida en deporte, que es deportista. Creo que hay un cierto, no sé si desconocimiento o mezcla con lo que pueden ser realmente enfermedades mentales y lo que es el propio desarrollo madurativo psicológico dentro de un deporte para el que me estoy preparando. Sí. No sé, Pues, sí. a ver, mira, se nos ha olvidado también un punto importante, luego vuelvo a... por ejemplo, la prensa. La prensa de unos titulares a veces demoledores, pero además sin conocimiento, y simplemente conozco un síntoma y ya diagnostico. Crisis de ansiedad vista por... Le has preguntado al psicólogo. ¿Alguien ha hablado con el psicólogo de esa persona? ¿Alguien ha hablado con el deportista y le ha dicho, ¿tienes ansiedad? El tema de la depre. Mira, yo he tenido un caso de una persona muy conocida, es que yo estoy depre. Es que mis familiares me dicen que estoy depre. Es que, claro, he estado en uno de los mejores clubes del mundo y claro, ha estado en uno de los mejores clubes del mundo. Has hecho el vago, con perdón de la expresión, porque no has entrenado a tu nivel, no has trabajado a tu nivel, has estado en el banquillo y entonces, claro, cuando tú no juegas, cuando tú no cumples tus objetivos, cuando tú estás en el banquillo, automáticamente aparecen una serie de síntomas. Aparece cierta tristeza, apatía, pereza, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es depre. No, perdona. El salto cualitativo a una enfermedad mental como es la depresión es un mundo. Entonces, contestándote un poco, Pilar, van por ahí los tiros. O sea, muchas de las sintomatologías que presenta el deportista de alto, bajo o medio rendimiento está relacionado con su rendimiento deportivo, está relacionado con el resultado. Y eso no es una enfermedad mental, ni es un trastorno mental. Y hay que diagnosticarlo en condiciones por profesionales en condiciones. Entonces, otra de las cosas que quiero aclarar y que de verdad que aquí sí que abro un paréntesis bastante grande, zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. O sea, lo último que he visto ha sido un nutricionista dando una charla de psicología. Entonces, yo creo que cada uno, yo he hecho cursos de primer auxilio y de masaje. A mí no se me ocurre darle un masaje a un deportista. Entonces, yo creo que una de las formaciones tiene que ir dirigida al entorno muy directo del deportista para que sepa cuándo tiene que derivar a un profesional y cuándo tú no puedes hacer la labor de otro profesional. Porque todos sabemos escuchar. Yo estoy harta, los entrenadores me dicen, eso ya se lo he dicho. Los fisioterapeutas, Toñi, eso ya se lo he dicho. Ya, pero que es que hay muchas maneras de decirlo, hay muchas maneras de explicarlo y luego sabemos escuchar. Pero ¿qué herramientas le damos? ¿Cómo actúa? Una vez que ya le hemos dicho, ay, es que estás depre. Venga, ahora ¿cómo actúa con esa depre? ¿Ahora qué hace? Porque lo primero que se pregunta el deportista y los padres es, ¿y por qué está depre este niño? Entonces tendrá que ir a un profesional que le diga cómo arreglo los zapatos.
que le diga cómo se sale de esa supuesta depre diagnosticada por cualquiera de alrededor, menos por el psicólogo. Porque si alguien me conoce o ha trabajado conmigo, sabe que yo diagnósticos no doy hasta que terminamos, y cuando te doy el alta te digo, ¿has tenido? Pero mientras tanto no, porque otra de las cosas pésimas que ocurre es que a ti se te ocurre utilizar una palabra como trastorno de alimentación o depre o ansiedad, y entonces vamos a San Google, tiqui, 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 y al día siguiente me cuentan la lista de todos los síntomas que han leído en Santa Internet de todos los santos. Entonces, por eso digo, profesional, cada uno tiene sus estudios, cada uno tiene su formación, cada uno tiene su campo de trabajo. Entonces, cuando no sepa qué hacer llama a un profesional y pídele consulta. Si tienes que derivar, si lo puedes llevar a cabo tú, etcétera, etcétera, que ya me he extendido y no quería que fueran tan largas las respuestas. Hasta tal punto es importante lo que acabas de decir, Toñi, que en muchas ocasiones los deportistas, y eso nos lo puede explicar María del Mar, reciben un mensaje. El mensaje del diagnóstico les puede llegar incluso a bloquear. Alguien les dice, es que tienes ansiedad. Entonces ya te diría que algunos hasta se relajan. Como tienen ansiedad, ya lo tienen todo hecho. Y entonces es cuando tienen una enfermedad, porque están bloqueados en ese diagnóstico. Y como bien dice Toñi, aquí lo que necesitamos es herramientas para salir de eso. Es que aunque tenga una depresión, ¿y qué hago? ¿Ya me cruzo de manos? ¿Y ahora qué? La pregunta debía ser, tenga lo que tenga, ¿cómo salgo de ello? Hay que etiquetar, no hay que ponerle nombre. No. La verdad que también... Habrá que ponerlo, pero... No en ese momento. Efectivamente. Marieta, están hablando mucho en el chat y están comentando un poco eso, que el deportista de alto rendimiento o no de alto rendimiento, mientras más de alto rendimiento sea, más completo es el equipo con el que está en el entorno, y hablan, pues bueno, que muchos pasan muchas horas con ciertos profesionales, con el fisioterapeuta, con el entrenador, con tal. Entonces, alguno está comentando como que es el fisioterapeuta es uno de los mejores profesionales para problemas de salud mental. Yo entiendo que no. Yo entiendo que lo que has comentado anteriormente, que lo que puede hacer es detectar, lo que puede ser un amigo. Entiendo que un poco eso, pero no sí detectar el problema y acudir al profesional, pero para nada el que te pueda ayudar a solucionar tu problema si es que lo tienes, ¿no? De alerta, yo estoy de acuerdo, ¿eh? De alerta, esto, Marieta, dímelo, porfa, pero es verdad que a mí muchos deportistas me ha llegado más a través de los fisioterapeutas, son ellos los que han contactado conmigo y me han dicho, jolín, es que estoy viendo a fulano, me cuenta unas cosas que yo creo que muy buenos profesionales me han dicho, esto no lo tengo que trabajar yo, creo que tiene otros problemas, y al final hemos acabado descartando lesiones orgánicas y acabando en psicología. Piensa Pilar, que nosotros pasamos muchas horas con nuestro entrenador y con nuestro fisioterapeuta, y son los que escuchan cómo nos sentimos en cada momento, qué emociones tenemos, qué nos frustra, qué no nos frustra, qué ambiciones tenemos, qué expectativas nos creamos, ¿vale? Entonces, escuchan, pero sí que es cierto que no llegan mucho más allá de darnos una herramienta para poder trabajar ese músculo que tenemos aquí, porque no es más que otro músculo del cuerpo. Que si no hay una unión, una relación entre este músculo de aquí con el resto del cuerpo, pues no podemos funcionar. No queremos echar por tierra por todo el trabajo que tienen esos profesionales, pero sí que es cierto que un profesional que nos ayuda a entrenar este músculo nos va a ayudar a poder superar el proceso adecuadamente. Y esto es así. Y hablando de las expectativas, que ya se ha hablado aquí, con respecto a la formación que deben de tener tanto profesores, que yo soy maestra de educación física, tanto familiares y demás. Toñi, claro, nosotros siempre hemos hablado de expectativas, ¿no? La sociedad hoy en día, ¿qué expectativas? Claro, porque tienen muchos de los problemas de nuestro músculo vienen a raíz de las expectativas que nosotros como padres, como entrenadores, podemos crearles a nuestros alumnos, a nuestros
atletas y demás. ¿Cómo podemos trabajar en cuanto a esas expectativas? Porque yo lo veo todos los días en clase. Alumnos de tercero tienen unas expectativas tan altas que si no consiguen un objetivo, la frustración les invade, la tristeza les invade y no son capaces de tomar el esfuerzo, ese trabajo diario para que les va a llevar solo a esa cosa, a superarse uno mismo y a conseguir sus objetivos que ellos se propongan, sobre todo disfrutando del proceso, que creo que es algo que se ha perdido. Esas expectativas hacen que no disfrutemos del proceso. No sé cómo lo gestionas tú con los atletas que te vienen, con esas personas que te vienen. Sí, pues mira, lo primero quiero contestarte a algo que has dicho antes. Has dicho, yo converso o yo hablo con el fisioterapeuta, ¿vale? Hablo con el fisioterapeuta, conoce mis emociones, ¿vale? Y cuando conozco mis emociones, ¿cómo las gestiono? Porque un error que hemos tenido durante muchos años es que quiero controlar mis emociones. No hay que controlarlas, hay que saber gestionarlas, porque van a aparecer, van a estar ahí, forman parte de nuestro día a día, de nuestro aquí y ahora, forman parte de, ¿sabes? Entonces, ¿por qué controlarlas? Vamos a gestionarlas, vamos a saber, pero para eso hay herramientas. ¿Cuántos fisioterapeutas conocen las herramientas de la gestión emocional o de la detección del pensamiento? O del trabajo de expectativas que estás diciendo, o cuántas veces los profesionales, incluidos los psicólogos, ojo, no nos libramos de ello, incluso nuestras propias expectativas son las que ponemos a veces, o nuestra experiencia, pero es que a lo mejor mi experiencia me ha servido a mí. Es que yo cuando hacía, ¿vale? Cuando tú hacías, pero es que ahora estamos en un momento presente, para enlazar con tu pregunta, Marieta, en el que la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado, los valores han cambiado y ahora es otra historia. O sea, ahora solo vale ganar, pero ganar ya no vale quedar tercero o cuarto, ya no tiene el mismo valor que tenía antes, ya solo vale ganar. De hecho, como tú dices, se me sientan a veces, el otro día, por ejemplo, un chico con 17 años, que él tiene que ser campeón del mundo. Tiene que ser campeón del mundo para ser feliz y para demostrar que es fuerte. Perdona, tú puedes demostrar que no hace falta, que eres fuerte cada día con tus entrenamientos, con tu trabajo, con tu familia, en tu entorno, con tus estudios, no sé qué. O sea, que tú seas campeón del mundo te va a decir que eres fuerte, que tú seas campeón del mundo te va a dar la felicidad. Y el otro día en un taller de padres le decía yo a los padres, ¿cuántas veces había hablado con vuestro hijo sobre la felicidad? Sobre vamos a levantarnos cada mañana y ser felices. No, hombre, Toñi, cuando consigan serán felices. Pero ¿por qué no somos felices para conseguirlo? O sea, nos tiramos 20 años para conseguir una meta y solo vamos a ser felices cada 20 años cuando consigamos una meta. Yo creo que el trabajo tiene que ser otro totalmente diferente. Yo creo que el trabajo tiene que ser el que aprendan a ser felices, a disfrutar, a tener ciertos valores y luego ganarán. Porque mirad que se nos olvida un detalle importante. O sea, a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de España, van entre 280, 300, 320 personas cada 4 años, deportistas. ¿Cuántos millones de habitantes hay? ¿Cuántos miles de niños practican deporte? De verdad, o sea, vamos a poner los pies en la tierra, vamos a intentar ser realistas. ¿Cuántas medallas trae España en cada Juego Olímpico? No sé, 15, 16, 17, 20, ya está. O sea que cada 4 años vamos a tener 20 personas en España con una medalla. 20 personas. Chicos, vamos a bajar el nivel de expectativa, vamos a bajar, que hagan deporte, que disfruten, que adquieran su personalidad, que aprendan a tener ciertas actitudes, que aprendan, como decía antes Pilar, ¿no? La superación, el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, y que luego el deporte, si me va llevando a metas más altas, oye, pero no hay que pensar siempre en las metas altas porque nos olvidamos el camino que nos va a llevar a conseguirlas, ¿sabes? No sé si te he contestado o me he enrollado. No, el proceso, que es lo más bonito. Al final, nuestro éxito tiene que ser ese disfrute, ¿no? Para luego recoger esos premios que has dicho tú, como unas olimpiadas, que tuve la suerte de poder estar allí de manera agridulce. No sé si era eso a lo que te referías con que contar mi experiencia deportiva, pero es así. Inculcamos día a día, profesoras como yo, no es porque sea la mejor ni nada por el estilo, pero sobre todo que disfruten. Ya habrá tiempo, o sea, mientras están aprendiendo, ¿no? Y esas expectativas, pues, dejarlas un momento aparcados, ¿no? Porque lo más importante es disfrutar del camino, vivir en modo presente y sobre todo conocerse uno mismo para utilizar todos esos mecanismos que
que Claro, tenemos, que son muchos. Claro, es que yo creo que las expectativas de ganar, de medalla, de altísimo rendimiento tienen que estar, porque para eso están los centros de alto rendimiento, los entrenadores de alto rendimiento, los equipos de alto rendimiento. Pero es que alto rendimiento es un 1 o un 2% de la población que practica deporte, y a veces se nos olvida que ese 98% tiene que tener unas expectativas acordes con su ritmo, con su madurez, con su deporte, con su momento en sí. Y es que queremos que todos sean de alto rendimiento, que alto rendimiento es un tanto por ciento muy pequeño, y tenemos que centrarnos en la base, en la población un poco media o intermedia que hay antes de llegar al alto rendimiento, y que trabajen, que se esfuercen, que aprendan esos mecanismos, que aprendan. Muchos de los mecanismos ya los traemos in situ. Lo que pasa es que tenemos que tener un profesional al lado, o que nos permita o que nos ayude a sacarlos, que nos permita, porque muchas de las cosas que hemos ido trabajando, Marieta, tú te acordarás sobre todo al principio, tú ya las hacías. O sea, el deportista ya intenta relajarse, el deportista ya aprende un poco las visualizaciones, ya las habéis trabajado vosotros. Lo que pasa es que necesitas un profesional que te diga de manera consciente, se hace así, corrige esto, pon esto de esta manera, aquí hay que pensar de la manera adecuada, aquí hay que bajar el nivel de activación, ¿sabes? Y eso lo tiene que hacer un profesional que os acompañe. Así que, no sé si querías decir algo, Pilar, que yo... Sí, quería, un poco volviendo al principio y haciendo hincapié en lo que acabas de decir, volviendo al principio de lo que ha dicho Marieta de la sociedad actual, y enlazando además con lo que acabas de decir, y me lo puedo aplicar a mi trabajo. Esto es un entrenamiento, y el entrenamiento es constante, y que la sociedad cambie lo que nos hace es adaptarnos. Entonces, yo me tengo que conocer a mí misma, pero yo no soy la misma. Cada minuto que pasa soy diferente. Entonces, lo que sí que tengo que conocer es cómo gestionarme. Me ha parecido interesantísimo lo de no es control. Y decía lo de aplicármelo a mí a la medicina, porque si tú siempre haces lo mismo, tienes los mismos resultados. Pero no miro a nadie. Yo es que siempre que me duele un tobillo, pues me tomo el ibuprofeno, me tomo y no sé qué, claro, pero es que es la 7ª vez que tienes el mismo problema con el tobillo. Miren, ya me toma el ibuprofeno, me he hecho esto, me lo otro, pues porque a lo mejor hay que introducir una serie de cambios. Entonces yo creo que a veces con la psicología, igual que con la medicina, yo he llegado al psicólogo y me ha dicho que me tengo que relajar, que me tengo que no sé qué. Bueno, a lo mejor el entorno en ese momento o tu situación requiere otro tipo de tratamientos. Yo creo que no sé si está quedando claro eso, que no es yo voy, me dicen lo que tengo que hacer y ya para toda la vida. No, porque cada vez la situación es diferente y el contexto, no somos individuales, no vivimos solos, vivimos rodeados, y los factores externos son los que hacen posible que nosotros vayamos evolucionando. Entonces, igual que cambian nuestras patologías, aunque estén dentro del mismo ámbito, también cambian los tratamientos. Y por eso yo creo que la vida es un entrenamiento, es un entrenamiento. Continua, un entrenamiento continuo. La vida son momentos, vamos así en la vida. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que aceptar todo lo que viene de la mejor manera posible, y sobre todo con ese entrenamiento mental que me atrevería a decir que el 99,9% de la población necesita ese trabajo. Claro, eso es una pregunta que le quería hacer yo a Toñi. Precisamente, puede parecer que con lo que estamos diciendo, ahora todo el mundo necesita ir al psicólogo. Yo ya digo que no es verdad. No. Y la segunda cosa, ¿puede empujarnos la sociedad a ir al psicólogo? ¿Son más proclives deportistas, o hay personas que son más proclives, que tienen más necesidad, por decirlo así, de trabajar o de tener ese entrenamiento? ¿Hay gente exenta? Es decir, hay gente que no tenga por qué necesitar, o ese entrenamiento ya lo hace de forma autodidacta, por decirlo así. Sí, yo creo que hay de todo, porque al final en la población hay todo tipo de personas. Entonces, hay personas que ya vienen con una serie de, o que se han preocupado de leer, o que tienen un entorno más acorde, ¿no?, con la situación de esa persona. Si es de alto rendimiento, pues a lo mejor sí le exigen, pero también saben darle, y si es de un entrenamiento o de un nivel más bajo, pues pueden perfectamente seguir las pautas un poco que van dictando. Pero es que luego hay personas que son proclives,
cuando les afecta tanto el fracaso, cuando no superan el error, cuando encima, por ejemplo, en casa le hurguen, o sea, le hurgan un poco en la herida, ¿sabes? Es que hoy has fallado porque es que la has tirado a canasta. Ya, pero es que a lo mejor no saben que la jugada del entrenador es que pase y no que tire a canasta, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que muchas veces hay deportistas que lo van a necesitar por sí mismos, hay deportistas que lo necesitan por su entorno y habrá deportistas que puedan continuar. Yo soy partidaria, pero claro, sé que es algo misión imposible, ¿no? Como lo llamo yo, que deberíamos de estar psicólogos con experiencia en la base. En la base. Y empezar en la base, porque ahí vamos a detectar cositas que se les puede ayudar. Sobre todo porque hay una edad en la que se está viendo que el abandono deportivo, por ejemplo, o las lesiones deportivas empiezan a aparecer y tienen un componente mental, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Que eso no ocurra, que no haya abandono, que continúen haciendo deporte aunque no vayan a llegar a ser campeones olímpicos ni campeones del mundo, pero que sigan haciendo deporte, que averiguar de dónde aparecen muchas veces esas lesiones, del estrés, de la ansiedad. Entonces, yo creo que muchas veces queremos empezar la casa por el tejado, pero yo soy partidaria de que deberíamos de estar en las categorías inferiores y, ojo, psicólogos con experiencia, como pasa muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las categorías inferiores, pues normalmente el que acaba de terminar, con todo mi respeto, que es que yo terminé y tenía una mano delante y la otra detrás y punto pelota, ¿sabes? Pero yo creo que, claro, ya el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Yo una cosa en la que incido mucho es que la gente estudie, que tenga sus estudios, que tenga su formación, me da igual que esté en élite, que esté en rendimiento normal, que sean populares o como que sean niños que empiezan. Sin embargo, tenemos entornos en los que dicen, tú no estudies, tú dedícate al deporte. O, por ejemplo, cuántas veces, Marieta, y esto me lo has oído porque fue un caso bastante, con todos mis respetos, entrenadores que me llevo muy bien con muchos de vosotros, pero el año olímpico no se estudia porque no te puedes distraer. O sea, yo tengo algún deportista, que espero que no me esté oyendo, que 4 años después, cuando me lo volví a encontrar, porque dejamos de trabajar cuando terminamos unos Juegos Olímpicos, un periodo olímpico, y cuando lo volví a ver en unos Juegos Olímpicos, me dijo, no, si todavía no he terminado la carrera. O sea, 4 años más tarde, a falta de 3 asignaturas, no había terminado la carrera, porque lo había dejado en los primeros Juegos Olímpicos en los que participó y luego pues le costó engancharse o no le dio importancia o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que muchas veces esos errores que hemos visto que se han cometido a lo largo de nuestra experiencia, yo creo que lo podemos llevar a la base bien trabajando en los pequeños clubes, bien trabajando en la formación de entrenadores, porque también la formación de entrenadores creo que no se está llevando a cabo a veces de la manera adecuada, porque se le da así la psicología, y la psicología puede hacer, pero no le damos herramientas para que detecten qué síntomas son de derivar o qué síntomas pueden trabajar ellos. No se les da herramientas para que identifiquen este chico necesita, a lo mejor no un psicólogo del deporte, un psicólogo clínico. No se les dan herramientas para que ellos mismos puedan comunicarse con el deportista y con los padres. O sea, yo creo que la formación deberíamos de darle una vuelta para poder un poco hacer profesionales que estén en el entorno del deportista más preparados y sobre todo con más criterio de decir, hay que hacer esto y no lo podemos hacer nosotros, o lo tiene que hacer tal profesional o algo así. Yo quería preguntarle a Marieta, ¿tú te has convertido un poquito en Pepito Grillo o no? Me explico. Yo entiendo que después de tu recorrido ya seas capaz de detectar así en algún compañero, en alguna competición. A lo mejor dices, uy, esta como estaba yo al principio. ¿Les aconsejas? ¿Qué haces? ¿Lo detectas? ¿Lo analizas tú? ¿O no te mueves o no ves que sea un problema que a lo mejor haya que comentarle al resto de compañeros? Mira, a raíz de trabajar el aspecto mental, me di cuenta de que el éxito que yo me había programado con esto de ser deportista era ir a las Olimpiadas, pues conseguir esas medallas y demás. Y te das cuenta de que el éxito es totalmente todo lo contrario, ¿no? Al final las medallas, esos premios se guardan en el cajón y solo quedan las experiencias vividas, ¿no? Y claro, cuando yo veo compañeros que tienen ese éxito, que quieren conseguir ese éxito y se están equivocando de manera porque no disfrutan del proceso,
sí que me ha generado el hecho de detectar esos síntomas que veo en las personas y sobre todo también he convertido ese éxito que es disfrutar del proceso, también lo he convertido, ¿no? En pensar en, jolín, si ha habido gente que me ha ayudado, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Si me hace feliz. Entonces sí que hago esa reflexión conmigo misma todos los días y si puedo ayudar de alguna manera, piensa que todos los días tengo en manos personitas pequeñitas de entre 6 y 12 años y sobre todo personas adultas con las que trabajo, familiares y demás, que si en un momento dado detecto algo, sí que estoy ahí para poder ayudar con todo lo que he podido aprender, al igual que compañeros y atletas. Es algo que, bueno, creo necesario hacer porque al fin y al cabo las personas nos tenemos que ayudar entre nosotras, todas sumamos. Y es algo que he podido aprender del equipo deportivo que he tenido siempre, ¿no? El equipo del entrenador, el fisioterapeuta, el médico deportivo, la psicología deportiva, esos patrocinadores que están pues, siempre también respaldándote y ese equipo emocional que tienes como familia y amigos. Entonces, ¿por qué no voy a poder yo hacer lo mismo con ellos, ¿no? Todos los sueños que he cumplido han sido compartidos. Yo quería, permitidme un segundo, pero es algo que estaba pensando ahora, tú estabas hablando que en cierto modo has intentado rodearte de lo que ahora está muy de moda decir que son personas no tóxicas, por decirlo así, o personas que te aportan, que te... Personas vitaminas se llama. Vitamina, es verdad, para eso está la psicóloga profesional. Pero yo estaba pensando en situaciones que personalmente me ha tocado vivir a mí, que es como si tú hubieras podido, no lo sé, así por la primera cosa que se me ha ocurrido, como si tú hubieras podido decidir tu entorno. Y hay veces en que ese entorno no se puede decidir. No puedes cambiar el entrenador, no puedes cambiar los sistemas, no puedes cambiar la lesión que tienes, no puedes cambiar el tiempo. O sea, tienes 24 segundos de ataque y tienes 24 segundos, no hay más. Creo que también se nos olvida que eso también se puede trabajar, que eso también se entrena. O sea, que parece que estamos dando un mensaje como que ¡ay, qué maravillosa la vida, que el deporte de élite! No, 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 no. Que es que hasta lo malo se puede trabajar y hay herramientas para poder enfrentarse a esas situaciones. No sé la psicóloga cómo lo ve. Sí, mira, de hecho, bueno, es que Marieta puede contar su propia experiencia porque yo cuando la conocí tenía un entorno, tenía un equipo diferente y ha sido, pues como tú has dicho un poco, ¿no? A lo largo de la vida o a lo largo un poco de las circunstancias, pues te vas rodeando, vas cambiando pero porque, bueno, pues porque la vida te pone así y vas cambiando, pues igual que has dicho tú, que incluso a nivel personal vamos cambiando día a día, hay veces que cuando inicias un trabajo has estado muy a gusto con unas personas, pero ahora esas personas no tienen que formar parte de tu vida, pues no tiene por qué ser de mal rollo ni de mala historia, todo lo contrario, sino porque yo muchas veces digo que las relaciones con el entrenador, Marieta me lo ha oído mucho, es como una relación de pareja. O sea, te puedes llevar muy bien y puedes estar muy enamorada los primeros años, pero luego hay un momento en el que tú necesitas algo diferente que ese entrenador no te puede dar por las circunstancias, incluso a veces del entrenador. Yo qué sé, una separación, un problema personal, que el entrenador se tiene que ir a otra ciudad por trabajo, porque es verdad que cuando hablamos de élite, que nos imaginamos la situación ideal, pero que luego no hay tantos deportistas con la situación ideal, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios forman parte del día a día, forman parte de la vida y forman parte de ese proceso de adaptación que va haciendo la persona conforme va madurando, conforme va creciendo, conforme se va exigiendo otra serie de cosas. Yo recuerdo un momento también tuyo en el que tú estabas con tu entrenador, pero hacías concentraciones puntuales con otro grupo, en otra ciudad, en otra historia, o sea que muchas veces tienes que ir buscando lo que tú necesitas en ese momento. Totalmente. No sé. Además que siempre he pensado que una persona, me pongo en el aspecto de la docencia, a lo largo de nuestra etapa educativa cambiamos de profesor continuamente. No tenemos el mismo profesor desde parvulitos, desde infantil, hasta bachiller. Todo cambia, ¿no? Y esos cambios, pues, vienen, en cuanto a lo de entrenamiento, vienen en función de nuestras necesidades, y es así, de las circunstancias. La vida son circunstancias, son momentos, y es verdad que a mí también, a los deportistas también nos da mucho reparo salir de esa zona de confort que conoces con tu entrenador, pero sabes perfectamente que necesitas hacer ese cambio, ¿no? Y tienes que, digamos, que ser valiente para poder hacer ese cambio y, bueno, sí que es cierto que como deportista, pues,
lo debes de tener presente y salir de esa zona de confort, como bien has dicho tú. Es así. Quería hacer una aclaración así un poco, porque es verdad que a lo mejor a la gente le está faltando un poquito de contenido, ¿no? De decir, bueno, salud mental y ya, sí está muy bien vuestra experiencia, está muy bien lo que hacéis, pero claro, yo lo que quiero es que por lo menos quede claro alguna premisa, ¿no? De que la primera la hemos dicho, ¿no? Lo de que salud física y salud mental no se entiende de la misma manera, la interpretación que hacemos es hasta, no, si nos ponemos con el icono, ay, que te han diagnosticado, no sé qué, ¿no? El darle la herramienta, ¿no? Como habíamos dicho, que una de las cosas, en vez de por qué te pasa, el cómo, qué hacemos ahora, ¿no? Porque yo me he encontrado a veces que la situación cuando llega el deportista o bien diagnosticado, ¿no? Que lo puede bloquear, como bien ha dicho Pilar, yo creo que hay como diferentes actitudes a la hora de entender, ¿no? Algunos de los síntomas que nos pasan. Hay deportistas que lo evitan, o sea, que lo evitan, que lo anulan. No, a mí no me pasa esto, a mí no me puede pasar esto, no, yo esto no, a mí no. Le pasa a los demás y además lo detecto en los demás rápido, así, conforme pasan por ahí, pero en mí no. Yo creo que eso es como una tipología y además yo creo que Pilar ya lo detecta en cuando entran por la consulta y ya lo va detectando, y tú, Marieta, que te voy a contar, que ya no, lo que, por la pregunta de Pilar. Yo creo que luego hay otro tipo que le genera tensión o bloqueo o malestar, como bien ha dicho Pilar. O sea, me han dicho que tengo depre o me han dicho mis padres que puedo tener ansiedad o me ha dicho mi entrenador que genero angustia y eso puede ser un problema grave, ¿no? O que vomito antes de las competiciones y eso... Y entonces, claro, ahí ya me estreso, con lo cual elevo al cuadrado o al cubo el pequeño síntoma que pueda tener por motivo de que voy a competir y la competición me genera miedo, tensión, malestar o lo que sea. Y luego hay el tercer tipo, que son los guay, piruli, ¿no? Que son los que nos gustan a todos, que son los que, venga, ¿qué hay que hacer? Yo quiero salir de esta, yo quiero competir dentro de 5 semanas y necesito que me deis herramientas. Me da igual, la médico, el fisio, mi entrenador, pero yo necesito, ¿no? Entonces, en mi trayectoria, un poco, esos son como los 3 perfiles, habría más, pero como los 3 perfiles para definirlos, os lo digo porque esto puede ayudar a los profesionales que nos podéis estar escuchando, los entrenadores. Ya habéis visto 3 tipos, el que evita, no me duele, no me pasa nada, no. O sea, cuidadito, porque luego eso se puede agravar con el tiempo. Entonces, hay ciertos síntomas que pueden pasar y son pasajeros, pero ojito, lo que tenemos que tener en cuenta es esos síntomas si perduran a lo largo del tiempo. Y cuando perduran a lo largo del tiempo es cuando es un problema. Ya no es un simple evitarlo, ya no es un simple género estrés. Si lleva 3 meses con insomnio, eso sí es un problema. Si lleva perdiendo peso en los últimos 2 meses, ahí sí que hay que mirarlo. Pero si pierde 1 kilo en la semana de la competición, ¿vale? Entonces, por eso digo que los síntomas que os podemos ayudar a definir, o creo yo, un poco a lo mejor entre las 3 podemos hacerlo, o sea, en el deporte, corregirme si me equivoco vosotras dos que sois un poco expertas, temas de insomnio, temas de trastornos de la alimentación en un momento determinado, temas de falta de concentración, temas de irritabilidad, de mal humor, de desmotivación, ganas de llorar, pereza, ¿no? Como decías tú un poco, ¿no? Me meto en la cama, me quiero tapar y que no me mire ni me vea nadie. Yo creo que son síntomas que pueden tener una justificación en un momento determinado por un fracaso, por una frustración, por algo que no llega, por una lesión y tiene como una circunstancia atenuante para ello, pero si no hay ninguna circunstancia y esos síntomas se dan, ojo, alarma, ahí sí hay que poner un poquito de cuidado y de acudir a los profesionales adecuados. Sí. Yo creo que te faltan fatiga, Sí. Me cansa todo. Creo que te falta la regla en las chicas, ¿vale? Creo que te falta en los chicos, por ejemplo, a algunos cambios incluso de su virilidad, digámoslo así. Pérdidas de líbido. Bueno, cambios que pueden estar relacionados con las hormonas, vaya. Y hay uno que se me ha olvidado, pero que me acordaré. Pensamientos negativos, catastrofistas, ¿sabes? El estar todo el día en no puedo, no sé, no me sale. Perdón, y la cronicidad de las lesiones. Eso. Sí se ha comentado, en la pregunta sí se ha comentado la predominancia en función del género de problemas de salud mental. Si en vuestra experiencia había observado
que las chicas más que los chicos más que las chicas. Yo he hecho un pequeñito estudio mío, de mi trayectoria con los deportistas que yo he tenido. No tengo nada a nivel Organización Mundial de la Salud, con lo cual me puedo estar equivocando, así que perdonad por lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Los problemas emocionales, ¿vale? Con los que yo me he enfrentado y las diferencias son, en chicas suelen estar más relacionados con temas de regla, por ejemplo, ¿no? Como ha dicho Pilar, con todo el tema de la hormona, la irritabilidad, la tristeza, las ganas de llorar, esa medio depre, que no sabemos si es depre, estamos ahí en la línea entre depre, tristeza o... En los chicos, las sintomatologías suelen ser temas de adicciones, lo siento, pero es así, temas de sustancias, temas de alcohol, que es lo más fácil, el tema del juego está últimamente haciendo un poquito de daño, así a grandes rasgos, pero ya os digo que es mi experiencia, que no hay ningún estudio que lo avale, que simplemente es lo que ya os digo, que he cogido mi año y he ido así un poco recapitulando y es lo que a mí me ha salido. Se me escapará mucho y algunos no tendrán nada que ver, pero yo, por ejemplo, he tenido muy pocas chicas relacionadas a lo mejor con las adicciones, bueno, sí, adicciones a las compras o adicciones a hacer una tontería en un momento determinado de me compro un cochazo aunque no me haga falta, yo qué sé, pero yo en los chicos lo que he visto un poco más ha sido temas más de adicciones, pero una manera de esconder, una manera de tapar esa vulnerabilidad que yo no puedo demostrar porque soy Superman. Si las mujeres somos Superwoman, los hombres ya, y en deportes de equipo ni entro al trapo porque entonces me van a cortar el cuello hasta... Así que les dejo la palabra a mis compañeras. Perdonadme un segundo, al hilo de lo que dices, no sé si a lo mejor lo que se refería era así es más, estos trastornos son más frecuentes en mujeres o en hombres. Yo lo que, no lo sé, lo digo porque me parece que puede faltar eso. Yo creo que además en otras ocasiones ya me habéis oído comentarlo. Lo que yo sí que he notado, o sea, yo creo que el tanto por ciento debe ser muy similar en ambos sexos. Lo que sí que he notado de diferente es que tal vez las mujeres son un poco más francas, digamos así, ¿no? Lo manifiestan o te lo cuentan más a viva voz. Yo creo que los hombres lo esconden durante más tiempo y les cuesta más verbalizarlo, pero en tanto por ciento yo creo que no hay más hombres que mujeres, sino simplemente que a lo mejor el tiempo que tardan en decírtelo, en la detección completa, es diferente, pero no porque sea más en un sexo que en otro. Yo creo que las mujeres en los últimos 5 años, como tú dices, Pilar, yo creo que las mujeres piden más ayuda en temas, en el deporte, en mi tema, que los hombres. Yo creo que por la propia, ¿cómo se dice? Por la propia sociedad, ¿no? Que decíamos. Por la propia sociedad, ¿no? Y por el propio deporte femenino. No está tan profesionalizado, no se gana tanto dinero, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso ahora. Entonces, a lo mejor si quieren sacarle el máximo rendimiento, ¿sabes? Entonces cogen todo. O sea, venga, el pack, el nutricionista, el fisioterapeuta, el cambio de ciudad, el entrenador, o sea, ciertas cosas que yo creo que... Y a lo mejor hay, claro, pues luego también es la caída o el propio hecho puede ser también, yo desde mi punto de vista, ya os digo que es mi experiencia, yo tengo casi más mujeres que han salido fuera de su ciudad a entrenar que hombres. Pero ya os digo que ha sido un estudio que he hecho para el curso, así de 2 o 3 cositas que me han interesado y lo he ido mirando. Y una pregunta, y perdonad porque ahora figuro de oyente, ¿hay estadísticas de, por ejemplo, que sean más frecuentes, no las enfermedades mentales, que son diferentes, sino más susceptible, sobre todo al hilo de lo de la sociedad que decíamos, en gente joven, por ejemplo, los que se retiran, los veteranos, no sé si me explico, o hay, por ejemplo, las depresiones son más frecuentes en el nivel más alto de competición, o son más frecuentes, jolín, las retiradas del deporte sufren más, yo qué sé, ansiedad, miedo al fracaso, a lo mejor, no sé, ¿existe una clasificación? O sea, tan así como tú dices, no. Lo que sí existe alguna clasificación, pero también, ojo, es que las mujeres rellenan los cuestionarios que se les mandan en más proporción que los hombres. O sea, compañeros míos que han hecho estadísticas, que han hecho estudios, que han mandado por correo electrónico, una de las cosas que cuentan, que se han dado cuenta que las mujeres contestan más a esas estadísticas que los hombres. Dato curioso, ¿eh? Dato curioso. O sea, dato para estudiar, os quiero decir, que ya te da
como cierta historia. Entonces, claro, al ponerlo en porcentaje, pues claro, no es una población. ¿Y tú, Marieta, compañeros, has detectado más chicas que chicos o alteraciones? Creo que viene más relacionado con lo que tú has dicho. Somos más propensas a contar lo que nos pasa antes que el sexo masculino. Es lo que he detectado, ¿no? Quizá ese estereotipo de masculinidad, de sentirse fuerte, de sentirse poderoso, de sentirse empoderado, son los que retrasan el tener que contar lo que les pasa y lo que les sucede. Y ojo, lo veo también en el cole. O sea, a los niños yo les pregunto qué te pasa y les cuesta mucho más decirme perfectamente qué está sintiendo en ese momento o qué emoción tiene. Las niñas, por lo general, lo tienen más claro. Es que estoy enfadada o es que estoy triste, ¿sabes? Pero bueno, tendremos que trabajar sobre ello, ¿no? Sobre todo el que sepan canalizar esas emociones y sobre todo verbalizar lo que les pasa. Porque es lo más normal que nos pasen cosas en esta vida. Es así, más que nada. Bueno, Miguel, ¿seguimos preguntándonos nosotros o tú tienes ahí alguna pregunta que quieras hacer? Muchas estoy ahí pendiente de preguntarla y de pronto alguna de vosotras lo saca a la palestra y se contesta, como el tema de la retirada deportiva, que le ha preguntado alguna persona, los problemas de salud mental que aparecen tras la retirada deportiva. Me imagino que sobre todo en casos donde la persona deportista no se haya preparado para ese final, ¿no? O que no tenga alguna alternativa clara de futuro, que eso entiendo que hay que prepararlo con tiempo y la recomendación sería esa, ¿no? Que sobre todo en deportes que no te permiten una retirada económica que puedas hacer, que incluso hay hasta en esos casos, porque también es el vacío, no solo es que lo necesites económicamente, sino que tampoco te quede un vacío en tu vida profesional, ¿no? Porque... Claro, pero fíjate, Miguel, lo que has dicho es muy importante porque dice el tema económico, pero por ejemplo, ahora yo te devuelvo o le devuelvo al público si alguien quiere contestar. Messi, Ronaldo, toda esta gente que gana tanto dinero no tiene derecho o no tiene a estar enfermo, a tener una alteración, a tener una depresión, a estar triste, a estar mal porque tiene que dejar el deporte. ¿Por qué? Porque han ganado dinero ya, o sea, ¿qué tiene que ver? Para nada, para nada. De hecho, de Andrés Iniesta hay un reportaje muy chulo donde se cuenta en pleno auge, además deportivo, ¿eh? O sea, que le iba todo bastante bien, pero alguna pequeña lesión y tal, y pasa por un proceso de depresión, porque él sí se pone en manos de profesionales y está bastante chulo. Y yo creo que es bonito para enseñárselo a niños y a deporte base y tal. Sí. Aquí se entiende que hay un poco una evolución en la normalización de la presencia de la psicología deportiva dentro de los equipos deportivos, ¿no? Hace unos años no estaba normalizado, ahora está más normalizado, sobre todo en el deporte de élite, y seguramente el reto sea que se normalice en el deporte base. También preguntaban en ese sentido de que todavía no está preparado la red de deporte base ni el sistema de salud pública para tener esos recursos en psicología del deporte para tratar estos temas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es un gran reto. Recursos faltan. O sea, yo creo que la clave del tema de hoy, si nos salimos del deporte, la población normalizada de hoy en día está necesitada de psicología y de psiquiatría a nivel público. O sea, España, creo recordar, según la Organización Mundial de la Salud, creo que tenía 9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes o algo así, y en Alemania, por ejemplo, hay 27. Dieron una noticia de que en España se iba a incrementar el porcentaje de profesionales, se va a incrementar en 1 o 2, o sea, vamos a llegar a 10 u 11. Entonces, si falta en la población normalizada, pues imaginaros en el deporte. O sea, os quiero decir que faltan recursos, falta formación, falta sensibilidad con respecto a estos temas, pero mucha sensibilidad. Falta el no sentirnos vulnerables ni sentirnos mal porque alguien de nuestro entorno, porque nosotros tengamos un problema, un trastorno. Porque además, una de las cosas que yo quiero también desmitificar o los errores que hay es que tienes un problema mental o una alteración o una lesión mental, como hemos dicho al principio, y no es para el resto de tu vida. Es algo puntual, es algo momentáneo, es algo que si trabajas o si te medicas, dependiendo del caso, lo que cada uno necesite, sales de esa situación. Es una situación temporal, momentánea, que puede durar más tiempo, puede durar menos en función de... luego, por ejemplo, el tema de la retirada.
Yo, al que quiera, se puede poner en contacto porque el otro día en el Congreso de Psicología del Deporte que hubo en Santander, una chica se dedicaba a hacer un estudio de todo lo que hay de la retirada ahora mismo de modelos, de trabajo, de todos los deportistas que han salido. Ha hecho una recopilación bibliográfica de todos los deportistas que han salido diciendo, ¿no? Y hay de todo. Hay gente con más recursos, gente con menos recursos, gente que lo ha trabajado bien, gente que no lo ha trabajado tan bien, gente que se ha anticipado y lo ha ido trabajando. Yo, por ejemplo, a mis deportistas, cuando me dicen que se van a ir, empezamos a trabajar para que el día que se vaya, el día que se despida, no haya un duelo, no haya un trama, sino simplemente todos sabemos que entramos en el deporte con fecha de caducidad. Entonces, se puede trabajar y además se puede trabajar de una manera agradable, no tiene por qué ser algo dramático. ¿Y que haya una aceptación previa de que ese momento va a llegar? Claro, sí que llega. Queramos o no queramos, y de una manera o de otra. O llega porque lo decidimos o llega porque se nos impone. Ya está, si es que no hay más. Muchos deportistas que con lesiones de gravedad, cuando ya están en una edad avanzada, sí tienen el reto de que no les retire una lesión, sino volver y retirarse sin que te retire una lesión. Sí. Pero bueno, mira, a nivel psicológico es muy importante para esa persona. Sí, sí. Pero si lo trabajas, a lo mejor no necesitas esa vuelta. Exacto. ¿Sabes? Si lo trabajas bien, no necesito la vuelta para poder retirarme. Lo que yo quería hacer alusión es que, si os dais cuenta, cada vez, gracias al trabajo que se está haciendo a todos los niveles, a niveles de entrenamiento, de prevención, de nutrición, de psicología, etcétera, se está llegando a edades mucho más maduras a la hora de la retirada. Y eso yo creo que también es un avance o un trabajo del entorno y del equipo del deportista. Sí. Yo al hilo de esto quería decir que, bueno, nosotros los médicos del deporte tenemos un poquito de miedo porque en los últimos años no se ha cuidado a lo mejor tan bien como, vuelvo a sacar otra vez los 10 años anteriores, ¿no? Y por eso nosotros pensamos que todavía nos quedan unas cuantas generaciones que se van a retirar muy tarde, pero no muy lejos empezaremos a ver deportistas que se tienen que retirar antes porque no les hemos cuidado desde el punto de vista del entrenamiento, desde el punto de vista médico, no lo hemos hecho tan bien como en esos que estamos viendo ahora que prolongan su actividad deportiva. Y quería comentar una cosa, y es que es verdad que el deportista se hace, pero también tiene aquello de nacer y viene al hilo de lo de la competición. El deportista tiene algo genial que es la competitividad, y bien encauzada, una de las cosas que los deportistas cuando se retiran echan de menos es esa competitividad, ese morbillo de la competición, esa subida de adrenalina, esas descargas. Y para eso están las competiciones de veteranos, que ahí ellos lo que quieren es competir. Ya a lo mejor no quieren ser los primeros, es decir, lo que hacen es cambiar su foco, pero siguen sus expectativas, efectivamente, siguen manteniendo ese nivelillo que les hacía mantenerse un poquito vivos y activos. O sea, que posibilidades hay, pero efectivamente también hay que trabajarlo. Hay que saber hacia dónde me voy a dirigir. Miguel, hay preguntas que nos va a echar la gente porque es que ya queda muy poquito. Sí, bueno, pero vamos, está tan interesante que bueno, no veo ningún problema. Por ejemplo, Ángela pregunta que cuáles son las causas de que no haya más psicólogos o psicólogas del deporte desarrollando su labor en el deporte base. Pues yo entiendo que la falta de estructura, ¿no? La falta de recursos, la falta de estructura, pero inversión. no solo ya la parte económica, porque hay grandes clubes con una economía saneada y no ven necesaria esta figura dentro de su equipo técnico. O sea, es un poco de todo. Falta de tiempo, profesionalización, de que haya más concienciación, ¿no? Que se normalice más. Exactamente. Y yo creo que hay una cosa importante también, y es que no se obtienen resultados rápido. Le pasa un poco como a la medicina en general y la medicina del deporte mucho más. No es algo que tú haces hoy y mañana ya ves los resultados. Y
lo que decíamos antes, ¿no? Que la sociedad también manda y ahí somos resultadistas, esa es la verdad. Entonces, a lo mejor la inversión no es tanta o teniendo esa cuantía económica para invertir, dice, ya, pero es que esto lo voy a ver en 2 años y lo otro a lo mejor tengo que esperar 10. Entonces, yo creo que ese también es un factor importante, que no hay un resultado rápido. Pregunta Antonio que si conocéis el presupuesto que existe para un plan de resiliencia o transformación destinado a salud mental y que a qué está destinado. Lo No desconozco. tengo ni idea. Yo desde luego no lo conozco. No, Si no lo lo sabe conozco. él, que nos lo explique. No, No lo conozco. ya lo siento. Perdonad que os interrumpa, pero sí que a mí me gustaría poner en valor, aprovechando este espacio, el trabajo que estamos haciendo precisamente en el Centro de Tecnificación que tenemos aquí en la ciudad de Cáceres, porque desde hace varios años trabajamos con un grupo de psicología precisamente para todas las personas que se incorporan, además en edades muy tempranas, estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de niñas y niños que se incorporan con 13, 14 años a este centro, que están tutelados de alguna manera, ¿no? Están bajo la supervisión de equipos de psicología que ayudan a que sus objetivos, sus expectativas vayan acorde a lo que van logrando, a los logros deportivos. También hacen una detección de necesidades, porque sí que se han detectado algunas necesidades de trabajo clínico y lamentablemente, bueno, pues siempre hay algún caso que se le recomienda volver a casa porque quizás no sea el momento adecuado para estar fuera de su hogar. A mí me preocupa especialmente todas esas personas que salen fuera de su núcleo familiar a estas edades tan tempranas, lo habéis mencionado vosotros, ¿no? Que hay una fase de maduración y que tienen que acompañar y que todas las estructuras tenemos que estar un poco vigilantes haciendo trabajo de prevención. Este trabajo no solo se hace con deportistas, sino que también está el equipo técnico y se hace también sesiones en conjunto, deportista, equipo técnico, equipo psicológico, y bueno, es la manera, ¿no? de cuidar a nuestras y nuestros deportistas, de trabajar por ese deporte de base, y es una inversión. Para nosotros no es un gasto, sino que es una inversión, y ojalá pues más personas lo vean así. De hecho, por eso Pues enhorabuena, porque es el camino, sinceramente. Para así, prevenir bueno, el ese camino. pequeño inciso, que somos muchas personas las que creemos en esta necesidad, ¿no? de pensar de la manera adecuada y dirigir, canalizar quizás esos pensamientos y guiar, porque al final estamos aquí acompañando a deportistas e intentando que den lo mejor de sí. Sí, Sonia, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en España hay iniciativas como las vuestras, pequeñitas, como yo digo, es una gota, pero quien tiene realmente la gestión económica, la gestión de recursos, la gestión de no sé qué, que son los que deberían de mover fichas, todavía no ven la necesidad de esta figura. Pero es verdad que en petit comité, en club pequeños, sí se está haciendo ya cositas, ¿eh? Eso sí es cierto, en fundaciones, en club, en algunas federaciones autonómicas, porque no voy a hablar de las nacionales, no quiero que me echen del país, pero yo creo que sí, que afortunadamente sí hay pequeñas iniciativas. Así que, no sé, ¿alguna pregunta más? No por nada, es que no me gustaría que se quedara alguien sin contestar y luego dijeran, se han pasado toda la tarde. Yo creo que a los fondos que se estaba refiriendo el participante eran los fondos MRR, los fondos que han salido del Ministerio de Hacienda para la recuperación y resiliencia, pero que no solo es para salud mental, eso es para la recuperación del país, Fondo Europeo después de la pandemia, que hay muchísimo dinero, pero destinado a la administración, que lo destinará a no solo salud mental, sino a otras muchas cosas. Era más general. Vale. Gracias por la aclaración a la persona que lo haya llevado a cabo. Claro, es que dice que en concreto de todo ese dinero hay 2 millones que están destinados a salud mental. Pero bueno, no tiene por qué claro, ser ahí en el ámbito deportivo, o sea que es muy amplio el tema. No, claro, ahí creo que van destinados lo que os he dicho, que se van a ampliar, se van a pasar de 9 a 11 profesionales por cada 100.000 habitantes. O sea, que yo creo que por ahí van parte de ese dinero europeo, ¿sabes? Porque la idea es consolidar y que en toda Europa haya más o menos el mismo número de profesionales, pero no solo en psicología, sino en general en el tema de salud, ¿vale? Pero es lo que yo sé así a grandes rasgos. Después hay una chica que dice que es fisio y estudiante también de psicología
que pregunta si podría contar cómo es el día a día de una psicóloga del deporte. Buena pregunta. Depende. Vamos a contestar nosotras. ¿Años pre-COVID, años durante el COVID o años post-COVID? No, a ver, en general, mira, una de las cosas que le quiero decir a esta chica, y perdona que sea tan clara y tan directa, quien me conoce sabe que soy así, aunque tenga las dos carreras, que se dedique a una o a otra, pero no pretenda en la camilla hacer psicología o cuando esté en psicología intentar ser fisioterapeuta. Os lo digo porque yo por la mentalidad del deportista. El deportista necesita su orden, corrígeme si me equivoco, Marieta, que tú sabes más de estar en la camilla y eso que yo, necesita un orden, necesita establecer unas pautas y hay cosas que yo le puedo contar a mi psicólogo que a lo mejor no me apetece contarle a mi fisioterapeuta y más si trabajo en equipo. Si yo trabajo en un equipo de baloncesto, en una selección de la comunidad nacional o lo que sea, ojito. O sea, es que os lo digo porque es que me ha pasado ya en más de una ocasión, soy entrenador y coach, soy entrenador y psicólogo, soy médico y coach o nutricionista. De verdad, separar los dos perfiles, os lo digo de verdad, porque yo creo que le aportamos más al deportista diciendo, vale, yo conozco el campo de la psicología, te aconsejo que trabajes, que hagas, te vendría bien tal cosa, porque yo soy tu fisioterapeuta. Y no intentar llevar las dos cosas a la par, ¿vale? Y luego, ¿cómo es el día a día? Ahora lo he leído bien y es estudiante de psicología y deportista de alto rendimiento. Perdón, que vale. lo de fisio lo he leído pues ya he yo contestado en ya otro una sitio. pregunta que ha quedado, creo que ha quedado estupenda. Pero sí, pero que claro, pues. A ver, Ha entrado. ya la pregunta me he perdido, pero que no se autodiagnostique, que se ponga en manos de un profesional. Y aprenda a la vez, aprenda a ser receptora para en un futuro poder ser ejecutora, por llamarlo de alguna manera. Yo ahí estoy de acuerdo, que no intente, iba a decir automedicarse, autodiagnosticarse. Siempre hay que tener una perspectiva externa, una visión externa. Ni los médicos debiéramos tratarnos nosotros, ni los psicólogos, o sea, nadie en su profesión debería hacer sus cosas personales, simplemente por tener una objetividad mayor, porque este musculito, como dice Marieta, juega malas pasadas y nos autoengaña, nos pone zancadillas, dicen algunos profesionales. Continuamente. Muy bien. Pues nada, hay más preguntas, pero la mayoría han estado contestadas. Aquí hay otra que de Mario Pestaño que ha preguntado bastantes cosas y no le he hecho mucho caso. A Mario hay que hacerle caso. Que sí, pero he intentado hacer alguna pregunta suya, pero la mayoría se han ido respondiendo. Esta última que hace, dice María del Mar, ¿crees que se abandona al deportista de alto nivel una vez retirado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué piensas al respecto? ¿O qué pensáis las demás? O sea, que si el propio deportista una vez retirado se abandona. No, si se abandona o si lo abandonan. ¿Crees que se abandona al deportista? ¿No? ¿Crees que se abandona al deportista de alto rendimiento una vez retirado? Sí, como que las instituciones, las propias federaciones deportivas lo abandonan. Lo abandonan, sí, lo recalcan, lo abandonan. Vale. Sí, lo primero, Mario, un besote, que se te quiere un montón y se te echa de menos. Lo segundo, Marieta todavía no se ha retirado. No se abandona. No nos adelantemos. ¿Que soy una abuela y tiene muchos problemas de lesiones? Sí. Pero todavía quiero estar ahí dando guerra. Y lo tercero, a ver, es que es difícil contestar esta pregunta, pero por lo general te puedo decir que sí que nos sentimos solos una vez que nos dejamos nuestro deporte. Destinamos tanto tiempo, invertimos tanto tiempo haciendo lo que más nos gusta, representando a nuestro país, invertimos tanto dinero, porque desgraciadamente pertenezco a un deporte minoritario como es el atletismo, que una vez conseguimos las cosas, si las cosas no funcionan bien, te retiran becas, te retiran ese apoyo y tu nombre desaparece de todos los lados. Entonces, lo que hablábamos antes, necesitamos ese apoyo y ese trabajo a la retirada que desde las instituciones no se nos concede, por así decirlo. Yo
porque tengo la suerte de tener un entorno sano, por así decirlo, y esa psicóloga deportiva que trabaja junto conmigo para preparar esa posible retirada. Pero sí que es cierto que sí que nos sentimos de alguna manera abandonados, ¿no? Lo hemos dado todo y ahora ¿quién nos da algo a nosotros, ¿no? Pero bueno, por la suerte que yo, por ejemplo, mi experiencia puedo decir que la suerte que tengo es que siempre se me ha dicho desde mi entorno cercano que del deporte no se puede vivir y que tienes que tener esos estudios, esa formación de la cual sí que vas a tener que echar mano después del deporte, ¿no? Y nada, solo quería, pues eso, a ver si he conseguido un poco responder. Dime, Pilar, suéltalo. No, yo quiero hacer hincapié. No, la verdad es que a lo mejor voy a ser un poco reivindicativa, pero le tengo que dar la razón a Mario porque yo como médico del deporte lo veo. Creo que en mi caso, ahora voy a reivindicar yo lo mío, no somos suficientes y el deportista necesita antes cuando son jóvenes, es decir, cuando están en su preparación hacia la élite o hacia su desarrollo máximo, durante y después, porque sus cambios, y ya hablo de medicina pura, o sea, de lo que es aparato locomotor y lo que es sistema cardiovascular, o sea, lo que es la medicina integral. Creo que debiéramos ser más profesionales en número, me refiero, en cuanto a médicos del deporte, porque sí que se producen muchas adaptaciones en los organismos que practican deporte y mucho más de alto nivel. Y yo creo que a veces no, sí que entendería que se sientan abandonados porque hay programas que a pequeña escala sí que se han hecho y están muy bien, pero no se sacan adelante, con lo cual es como si no estuvieran, porque son muy pequeños, entonces a lo mejor te lo encuentras en una región, en una clínica privada, que sí que mira a los deportistas que han tenido unos pequeños problemas y que obviamente, aunque se hayan retirado, ellos siguen siendo seres humanos, siguen viviendo y les queda mucha vida por delante y también necesitan una calidad de vida. Entonces yo creo que sí que es una asignatura pendiente que también tenemos que tocar. Pues nada, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. La verdad que está súper interesante. Yo creo que esto da para hacer 2 o 3 mesas redondas más. Y nada, de verdad, agradeceros mucho vuestra presencia. No sé si queréis aportar algo más o ya despedimos. Entiendo Yo sí quiero aportar algo. Empecé, vale. Si queréis cierro, bueno, si Perfecto. queréis cerrar alguna de vosotras, pero yo lo primero, darles las gracias de nuevo a la Fundación y a ti, Miguel, por el tiempo, por la invitación, porque teníamos ganas de hablar de este tema sin tabúes claramente, pero sobre todo, que se me olvidó al principio, quiero darle las gracias a mis dos contertulianas por el esfuerzo que han tenido que hacer por estar aquí esta tarde y por ver un poco la psicología y por ver un poco estos temas desde mi punto de vista, que a veces me han sufrido en mi batalla y en mi ataque, igual que Sonia, que está por ahí escondida, pero también ha sufrido algunas de mis historias. Y yo simplemente, un consejo, que me podéis hacer caso o no me podéis hacer caso. Yo creo que tenemos aquí 2 ejemplos de personas que no les ha ido mal. No tengamos prisa, no quememos etapas. Que sean niños, no tienen que ser campeones con 8 años, que sean niños, que disfruten, que sean adolescentes, que disfruten, que nos den por saco con la adolescencia, todo lo que queráis, que maduren y que lleguen a ser deportistas, si tienen que llegar a ser algunos deportistas de élite, pero no tengáis prisa, no queráis que salgan pronto de casa, no queráis que sean deportistas de élite ya con 8, 9 o 10 añitos, dejar que sean sus etapas las que vayan primando, no quememos etapas, no quememos a los deportistas y rodearos de un buen equipo técnico y seguro que nos vemos con 40 años todavía haciendo deporte. Así que muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias y hasta otra tarde. Un placer. Cuando queráis, cuando queráis. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Os recuerdo a los participantes que ahora se abrirá una encuesta de satisfacción.